Bueno, un saludo, muy buenos días para todas las personas que en este momento se están conectando con este taller de videojuegos y literatura. Les damos la bienvenida, esperamos entonces que estén muy activos por aquí comentando, que me acompañen entonces en este recorrido por la relación entre la literatura y los videojuegos, que espero que también haya mucho gamer por acá y muchas personas que entonces alrededor de este tema comencemos a reflexionar bastante. Un saludo entonces y bienvenidos. Muchísimas gracias a Confama, a la Alcaldía de Envigado, a Otra Parte y al Festival de Lectores y Escritores por la invitación y por abrir estos espacios en el sector cultural para algo que según vamos a ver hoy, pues tiene tanta importancia, sobre todo en nuestros días. Entonces me presento para los que no me conocen, yo soy Juan David Cano o Juan de Cano, como me llamo en las redes sociales. Soy productor audiovisual, soy estudiante de psicología, creador de contenidos digitales en internet, soy booktuber y bookstagrammer, lo que quiere decir que hago reseñas literarias y hago recomendaciones literarias en estas dos plataformas, en YouTube, en mi canal de YouTube, me pueden encontrar así como Juan Decano o también en mi Instagram como @JuanDecano_ al piso, y ahí entonces estamos haciendo la promoción literaria a través de estas plataformas. También les cuento que trabajo con el área de cultura digital en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, donde parte de mi trabajo justamente consiste en acompañar algunos procesos con gamers. He participado en conversatorios hablando de la relación entre los videojuegos y los universos literarios. Y también he dictado algunos talleres para preparar formadores en la vinculación de los videojuegos en el fomento de la lectura y algunas actividades con colegios, utilizando los videojuegos también como una herramienta para comprender los vínculos sociales y la resolución de conflictos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la estructura narrativa en los videojuegos y de cómo ésta se vincula con la literatura, con lo cual entonces espero que podamos comprender un poquito la industria de los videojuegos y que es mucho más seria y compleja de lo que pensamos, y que a la vez nos interesemos más entonces por este tema y que podamos por lo menos observarla de una manera diferente, no tal vez con esa visión que tiene un montón de mitos hoy en día frente a la cultura gamer. Entonces, les doy la bienvenida, espero que aprendamos bastante hoy y que se conecten bastante con el mundo de los videojuegos. Entonces, comencemos. En la visión tradicional que nosotros tenemos de los videojuegos, sobre todo en los más clásicos, digamos que el mero nombre de los de videojuego ha sido traicionado por el mismo. Es decir, esa palabra juego ya no obedece tanto como una cosa tan inocente, tan infantil y tan falta de seriedad. Aunque no deja de ser eso, un acto lúdico, hoy en día los videojuegos son mucho más que eso, pues reciben aportes de un montón de otras artes, industrias que se han vinculado a lo largo de la historia y que han tenido su propio desarrollo por aparte. Entonces, es el caso, por ejemplo, de la psicología, la sociología, el marketing, el sector musical. La industria audiovisual ha hecho mucho aporte a esto, y eso incluye el diseño, el guión, la animación, el doblaje, la ambientación sonora, también tiene mucho que ver, y la literatura también ha hecho su aporte, que es como lo que vamos a encontrar hoy, ese vínculo entre la literatura y los videojuegos, pero sin dejar pasar pues a un lado todo este otro tipo de cosas que alimentan a la industria de los videojuegos. Entonces,
¿cómo vamos a conectar a los videojuegos con la literatura? Tenemos que hablar por lo menos de 4 formas en las que la literatura y los videojuegos se encuentran ligados. Lo primero es que tenemos que hablar de un terreno en común que tienen estos dos, que hoy se conoce como las narrativas transmedia, lo cual es muy popular. Parece que todos los contenidos hoy que consumimos deben ser transmediáticos o transmediales. Entonces, este término, digamos que fue acuñado por un profesor que se llama Henry Jenkins, y Henry Jenkins hizo todo un estudio pues, sobre el tema. Básicamente, ¿de qué hablan las narrativas transmedia? Las narrativas transmedia dicen de que a través de la convergencia de los medios, una historia se puede contar en diferentes plataformas. Y entonces tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Harry Potter. Me explico entonces para que lo entendamos con ejemplos. Harry Potter. Harry Potter es un libro. Pero Harry Potter también es película, Harry Potter también es un videojuego, Harry Potter también tiene música, Harry Potter tiene un parque temático, tiene merchandising, tienen un montón de cosas que hacen, según Jenkins, que la suma de todo esto haga pues que la persona se conecte más con la historia que se está tratando en primera instancia, que fue, por ejemplo, el libro de J.K. Rowling. Entonces, eso es lo que dice Jenkins, pero también hemos visto que a través de las narrativas transmedia se puede conectar a cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque es que las narrativas transmedia, en su expresión individual, cada medio puede conectar a una persona de diferente manera, porque responde también a las necesidades puntuales que tiene ese consumidor. Es decir, yo prefiero Harry Potter en las películas, yo no me leo el libro. Habrá otro que se lea el libro y lo disfrute más que las películas. Habrá otra persona que sin leer el libro y sin ver las películas disfrute mucho de estar en el parque temático. Y entonces cada una de las personas va llegando a esa historia por uno de estos medios. Pero el que se conecta bien con la historia a través de todos ellos, entonces va, digamos, disfrutando más de lo que serían entonces las narrativas transmedia. Importantísimo. Una de las características más importantes entonces de las narrativas transmedia es que le dan la posibilidad al espectador de expandir, de completar o incluso de versionar la obra, dando lugar entonces a contenidos hechos por los ahora prosumidores. Y entonces es muy importante porque dentro de las narrativas transmedia se ve mucho más, se ve de una manera más tangible este hecho de ser un prosumidor. ¿Y qué es un prosumidor? Alguien que no solamente está aquí parado visualizando la obra, consumiendo, sino que también está produciendo entonces contenido a raíz de eso. Ahorita les hablaba entonces de que yo hago contenidos digitales hablando de literatura. Entonces yo sería un prosumidor porque no solamente estoy consumiendo la literatura, sino que a partir de eso que yo consumo empiezo a hacer mi propio contenido. Entonces es importante, por ejemplo, porque vemos la llegada entonces de los fanfiction, del fanfilm, del fanzine, del fan art, ¿cierto? Entonces todas esas palabras, esos anglicismos que tienen, entonces ese fan significa que son producciones que parten de la relación y la conexión que ha generado una obra con los espectadores o los consumidores de ella en determinada plataforma. Entonces, por ejemplo, lo que vemos ahí es un fanfilm. ¿Qué es este fanfilm? Es una producción audiovisual que hicieron unos fans del Señor de los Anillos justamente para hacer algo de lo que les hablaba ahorita. Recuerden que podemos expandir, completar o incluso versionar la obra. Entonces, aquí lo que están haciendo es completando, están llenando vacíos, ¿cierto? Ese es uno de los papeles que tiene entonces la producción por parte de los prosumidores, que llenan muchos vacíos. Digamos que en la película no se alcanza a ver esto que estamos viendo aquí, que es una relación entre dos personajes, Gandalf y Aragorn, en busca de Gollum, la criatura entonces Gollum. Y ellos lo que hicieron fue complementar, sacar su propia producción audiovisual para entonces completar eso que se había dejado, que Peter Jackson tal vez no plasmó entonces en la obra que él hizo. Ahora, hay otros casos. Por ejemplo, está el caso de las 50 sombras de Grey. Las 50 sombras de Grey, en realidad ya hablaríamos de que es una producción desde los consumidores iniciales de una obra
que es Crepúsculo, ¿cierto? Entonces ellos, una persona tomó la obra de Crepúsculo, empezó a hacer algunos relatos en una plataforma donde se podía redactar, creo que fue en Wattpad, que es una plataforma donde se ven mucho este tipo de producciones y la gente puede escribir sus relatos y se consume pues esa lectura y se comparte este conocimiento y esta información. Y entonces se hizo una serie de relatos sobre Crepúsculo, pero con un tinte más erótico, más sexual. Y esto hace entonces que empiece a crecer el interés de las personas por estos relatos hasta que se transforman en las 50 sombras de Grey. Digamos que debido a ese éxito, una editorial pues pone los ojos sobre esta plataforma y llevan esto a ser las 50 sombras de Grey, que las 50 sombras de Grey ya se convierten por sí mismas también en una narrativa transmedia, porque sabemos que tiene película, que también tiene música y que tiene libros. Y además, por ejemplo, en estos días hablábamos con una chica sobre literatura erótica y nos contaba que ya tiene incluso un tour. En Estados Unidos, no sé exactamente en qué estado, hay un tour de las 50 sombras de Grey. Tampoco le quise preguntar qué era exactamente lo que incluía el paquete de este tour, pero se ve entonces cómo llega a ser bien transmedial esto. También pasa con el recorrido del Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón, que hay un recorrido en Barcelona justamente porque toda la saga se desarrolla allá, entonces hay un recorrido especial pues por los lugares. Eso también estaría muy chévere que en algún momento tuviéramos ese tipo de turismo alrededor de obras literarias o tal vez de videojuegos, pero desarrollados aquí en la ciudad. Entonces tenemos bastantes ejemplos sobre narrativas transmedia. Entre las más populares tenemos entonces El Señor de los Anillos, como ya se los mostraba, La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, las obras de Lovecraft también son transmedia. El Código Da Vinci de Dan Brown llega a ser entonces película, ¿cierto? Interpretado por Tom Hanks, que hace el papel de Robert Langdon, pero también entonces tiene videojuego. Está Walking Dead y El Ministerio del Tiempo. No sé si algunos han tenido la posibilidad de ver esa serie. Es una serie española muy buena donde hacen viajes en el tiempo y se llega a aprender mucho sobre contenido histórico. Y entonces hay una charla TED en YouTube sobre uno de los guionistas que habla sobre la transmedialidad de esta serie del Ministerio del Tiempo, tanto que ya han llegado a conformar una comunidad que se llaman los ministéricos. Y entonces los ministéricos también se encargan de hacer sus propias producciones audiovisuales y también de otro tipo sobre esta serie española. Bueno, anoche me di cuenta y quise incluirlo acá de algo que me sorprendió bastante y es un proyecto transmedia enfocado en la salud. Es muy chévere porque este proyecto es de acá, lo hace el equipo de neurociencia de Antioquia, de la Universidad de Antioquia. Se vinculan entonces varios neurólogos, médicos, y también hay una parte, digamos, estética que la aporta una productora que se llama Máquina Espía. Y ellos entonces han desarrollado esto justamente para promover el conocimiento, el cuidado y la atención sobre la enfermedad del Alzheimer. Entonces, con esto entendemos que la transmedialidad no solamente está a merced del entretenimiento, sino que en esencia es una herramienta muy potente para transmitir un mensaje y captar la atención de diferentes públicos. Ellos, por ejemplo, aquí tienen un podcast, tienen bitácora, tienen cómics. Ahí, de hecho, estuve viendo el primer cómic que sacaron y es muy bueno. Tienen algunos videos y todo esto obedece pues a que ellos han decidido apuntarle a la narrativa transmedia para contar una historia, para llevar un mensaje. Los podcasts, por ejemplo, son testimonios de las personas que padecen la enfermedad o que son cuidadores de personas que tienen la enfermedad. Y esto es bien importante porque entonces también reflejan el trabajo que ellos vienen haciendo con más de 30 familias hace mucho rato aquí en la ciudad de Medellín. En términos de lo que es el videojuego y su relación con la literatura, entonces vamos a definir la narración como el hecho de contar una historia y a la narrativa como las herramientas que yo uso para hacerlo, para poder transmitir esta historia. Ya tenemos entonces
en primera instancia las narrativas transmedia como algo que nos va a vincular la literatura con los videojuegos. Pero entendiendo entonces esto de que narración es la historia, en términos de lo que es, como entendemos en los videojuegos, narración es la historia y narrativa es la forma en cómo la contamos. Entonces vamos a ver una segunda manera en la que se vincula la literatura y la industria de los videojuegos, y eso es a través de las estructuras narrativas. Entonces, lo que tenemos aquí es el método narrativo aristotélico básico. Aristóteles, el filósofo, dijo que una historia debía tener presentación, nudo y desenlace para poder tener entonces como resultado un relato que funcionara. La mayoría de los videojuegos cumplen con este ciclo, incluso sin necesidad de tener una historia así súper interesante. Y en este territorio de los videojuegos, digamos que no lo vamos a conocer así como planteamiento o presentación, nudo y desenlace, sino que en el tema de los videojuegos hablamos de presentación del juego, de reto, que sería el nudo, y lo que equivaldría al desenlace es entonces el objetivo dentro del juego, que sería en esencia lo mismo que este modelo narrativo aristotélico. Tenemos, por ejemplo, en los juegos más clásicos y más simples, este que tenemos acá estoy seguro que la mayoría de nosotros lo conocemos, que es el Tetris. Entonces aquí podemos evidenciar este modelo narrativo aristotélico. ¿Por qué? Porque tenemos una pieza que aparece, ahí tenemos la presentación, el planteamiento. Hay una interacción que está limitada por el tiempo que se demore en caer la pieza, y ese sería el nudo. Nosotros entonces ahí tendríamos que, a través de algo que vamos a hablar ahorita más adelante, tomar una decisión, mover la pieza y finalmente encajaría o no encajaría dentro del resto de las piezas que están ubicadas en la parte de abajo, y ese sería entonces el desenlace o el objetivo dentro del juego. Esta estructura narrativa estuvo supremamente perfecto en la antigüedad. Digamos que en las obras clásicas fue muy funcional todo el tiempo, y también para los videojuegos de este tipo. Los videojuegos de antes donde la narrativa, digamos que ocupaba un segundo plano, no era una cosa tan importante porque estábamos mirando el desarrollo tecnológico, estábamos caminando, ¿cierto? Y viendo cómo las cosas iban transformando, cómo desaparecía el CD, cómo el cassette, cómo estos avances tecnológicos nos iban sorprendiendo, cómo las consolas iban siendo afectadas también por el desarrollo tecnológico, y teníamos la SNES, y luego y también estaba entonces el GameCube. Teníamos la Game Boy Advance, el 64, el Super Nintendo, las maquinitas de por la casa, ¿cierto? Todo esto que nos iba sorprendiendo tanto, entonces también hizo que las cosas fueran cambiando en términos de la importancia que tiene la narrativa dentro de los videojuegos. En ese tiempo del que les estoy hablando, cuando la narrativa, digamos, tenía un segundo lugar, lo único que necesitamos saber era, por ejemplo, en un juego como Mario Bros., que Mario tenía que pasar una serie de obstáculos, saltar, nadar y rescatar a la princesa. Punto. Pero el mundo que conocemos ahora, el mundo con internet, con una cantidad de información muy abundante, entonces hace que nosotros, ya este jugador y nosotros como gamers, nos paremos desde una parte muy diferente, y en general los consumidores de historias demandemos cada vez más información, más detalle, más lógica, más razón dentro de los videojuegos, más descripción de los personajes, el entorno y el porqué de las historias. Buscamos entonces secuelas, precuelas, y todo esto ha hecho que entonces las estructuras narrativas se vayan modificando, ¿cierto? Porque nuestro gamer ya no quiere saber solamente estas tres cositas acerca de Mario, ya quiere saber quién es Mario, de dónde viene, pero quién es, no solamente qué es lo que hace, sino quién es mentalmente, por qué está buscando la princesa,
porque el mundo, ¿cuál es la historia de su mundo? ¿Cuál es la historia de la princesa? Ella en realidad quiere ser rescatada. ¿Cuáles son sus deseos? Incluso los deseos de los enemigos. ¿Por qué están raptando a la princesa? O sea, todas estas preguntas son las preguntas a las que debe responder hoy la industria de los videojuegos. Y entonces, aquí aparecen algunos términos que nos ayudan a resolver más estos dilemas narrativos. ¿Cuáles son? La diégesis, por ejemplo. ¿Y qué es la diégesis? La diégesis hace referencia a la explicación que se hace sobre los mundos ficticios. Todos queremos que nos cuenten una historia, pero queremos que a esa historia le sumen más cosas, empiecen tal vez a escribirnos los pensamientos, las conversaciones, el lugar en donde está. Siempre una buena historia bien narrada va a tener entonces una buena conexión en la diégesis. La diégesis trabaja a partir de tres ejes principales que son el tiempo, dónde está, ¿cierto? ¿Dónde se está? ¿Cuándo se está? El espacio, entonces, ¿dónde se está? ¿Cuándo se está? Y los personajes, ¿quiénes son? ¿O quién es el personaje? Descríbame ese personaje. Y esto aplica entonces en la literatura tanto como en los videojuegos. Ahora, hay algunos cambios en las palabras que definen ciertas estructuras narrativas, como por ejemplo la metadiégesis, que en la literatura hablaríamos de metaliteratura, transtextualidad o metatextualidad. ¿De qué habla todo esto? Yo sé que son términos que pueden llegar a marearnos un poquito, pero en realidad cuando hablamos de metadiégesis, todo esto que tiene metaliteratura, metatextualidad, se refiere a historias dentro de las historias, a narraciones dentro de las narraciones. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos al Conde Lucanor, que es una obra de una serie de cuentos moralizantes muy antigua en España, y esto fue escrito por don Juan Manuel. Entonces, el Conde Lucanor es un ejemplo de metaliteratura o de transtextualidad o de metatextualidad. ¿Por qué? ¿De qué se trata el Conde Lucanor? El Conde Lucanor habla entonces de un conde que tiene un criado que se llama Patronio, y todo consejo que necesita el Conde Lucanor acerca de cierta situación o una decisión que tiene que tomar, él le pide consejo a su criado, a Patronio. Y entonces Patronio, para darle un ejemplo al Conde Lucanor de lo que debe hacer y aconsejarlo bien, le cuenta siempre una historia. Entonces ahí estamos hablando que dentro de la historia que nosotros leemos se están contando otras historias. Entonces también tenemos La sombra del viento, por ejemplo, el primer libro de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón, donde también hay textos que están inmersos en la narración. Entonces, en historias dentro de las historias, textos dentro de los textos. Y eso también sucede en los videojuegos, cuando encontramos esos textos por ahí que nos guían, que nos cuentan una historia de por qué estamos en un mundo plagado de zombies, por ejemplo. Entonces nos van contando a través de textos cómo fue que sucedió esto, cómo el virus se regó y ese tipo de cosas. Entonces, eso también hace parte de lo que llamaríamos en videojuegos metadiégesis, que es lo que en literatura sería la metaliteratura. Entonces, por ejemplo, el Conde Lucanor ahí lo tenemos, La sombra del viento, y algunos videojuegos, sobre todo estos que son como en mundos apocalípticos, nos hablan mucho de eso, como los videojuegos de Resident Evil. Y esto sería entonces la segunda forma de vincular literatura y videojuegos. Una tercera forma de vincular esto es identificando las historias que inspiran una y otra forma de contarlo a través de una plataforma. Sería volver a tocar un poquito las narrativas transmedia, pero centrándonos entonces en las historias compartidas solamente entre estos dos medios. Entonces, videojuegos que se hicieron literatura y literatura que se hizo videojuego. Entonces así tenemos, por ejemplo, League of Legends, y aquí estamos viendo uno de los libros que han sacado. League of Legends se ubica en este momento como uno de los eSports más importantes en el mundo, más vistos y más jugados, un juego que es totalmente gratuito, desarrollado por Riot Games.
Ellos han hecho una estrategia muy interesante porque han desarrollado una serie, una gran cantidad realmente de personajes que juegan dentro de una partida de más o menos 45 minutos en la que se tiene que combatir a 5 personas también conectadas en cualquier parte del mundo y entonces lograr un objetivo, algo así como captura la bandera del otro lado. Es como una partida de ajedrez virtual, pero jugada por 10 personas, cada una manejando una ficha, por decirlo así. Los que conocen más del juego, pues sabrán de qué les hablo. Y entonces ellos han desarrollado no solamente este libro, sino algo que se llaman los lores. Y los lores son los que explican la diégesis. Entonces digamos que nace el videojuego, pero a raíz de esta necesidad, de esta demanda de información, de esta demanda de contexto, de esta cantidad de preguntas que tienen los gamers hoy en día, pues a ellos les toca empezar a hacer un montón de productos y de contenidos, volviéndose también una narrativa transmedia y entregándole más información a los usuarios, a los consumidores de sus contenidos, para que entonces entiendan el porqué de cada cosa, ya que una de las virtudes de League of Legends es que tiene una gran cantidad de personajes y hace que las personas se identifiquen con ellos. Entonces, por eso, a raíz de eso, ellos tienen que empezar a crearle una historia a cada personaje para que realmente la conexión entre el jugador y el personaje sea mucho más amplia. Entonces, el lore, la diégesis de estos juegos explican no solamente la personalidad del jugador, del personaje, perdón, sino también su contexto, su tiempo, dónde se ubica y de dónde viene, cuáles son las características geográficas del lugar de donde provienen, cuáles son sus formas de gobierno, la arquitectura, la tradición, la cultura que se va desarrollando en cada una de estas regiones de donde vienen los personajes. Entonces ahí estamos construyendo todo un universo literario que podría entonces empezar a relacionarse mucho, por ejemplo, con la obra de J.R.R. Tolkien y la creación de las diferentes razas, los enanos, los elfos, los trolls, los humanos, los Istari, los hobbits, los Valar. Entonces todo esto coge este tipo de videojuegos generalmente cuando están desarrollados en esta diégesis tan fantástica, entonces va teniendo mucha influencia de este tipo de relatos que ya conocemos en la literatura. También pasa con World of Warcraft, que básicamente entonces también sucede algo así, aunque incluso la cantidad de textos que hay con World of Warcraft es mucho más amplia, dado pues que lleva muchísimos más años en el mercado. Bueno, sigamos por acá. Otro tipo de ejemplos son Assassin's Creed, Final Fantasy, Shadow of the Tomb Raider. Todo de esto que les estoy hablando es de libros que son basados en los videojuegos. El libro de Tomb Raider se llama La Senda del Apocalipsis. Los archivos de Van Helsing, el cazavampiros, también entonces tiene su libro. Y entonces pasaríamos también a ver literatura que se hizo videojuegos. Y por ejemplo, aquí tenemos un videojuego muy chévere que está basado en la obra de Dante Alighieri, que es La Divina Comedia. Este videojuego se llama el Dante's Inferno, el infierno de Dante. Entonces aquí también nos narra la historia de Dante avanzando por los círculos del infierno y llegando entonces a tratar de rescatar a su amada Beatriz. Otros podrían ser The Witcher, que también ha sido un libro que se convirtió en un contenido transmedia. Tenemos ya serie, pero también tenemos videojuegos. La llamada de Tulu, de El Círculo de Lovecraft, también es un ejemplo importante, una muestra de cómo se convierten entonces en videojuegos las obras literarias. Bueno, por acá, a ver, vamos a leer un poquito los comentarios. Vamos a leer un poquito los comentarios, vamos a saludar a la gente. A ver, a ver, a ver, a ver. Buenos días, Juan Ángel, Juliana Franco, Luisa Cardona. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahí tenemos un montón de caritas y de comentarios. Hablan de que son gamers. Luciana Restrepo. Entonces, Shirley, Elliot,
Olga Lucía Ospina. Listo. Bueno, un saludo para todas las personas que están conectadas, de los que de pronto no alcanzo a ver aquí en esta parte. Pues igual también un saludo y qué bueno que estén aquí compartiendo con nosotros. También nos puede dejar sus comentarios sobre este tipo de cosas que estamos hablando. Si conocen videojuegos que hayan sido adaptados de literatura o viceversa, pues también chévere que no lo dejen por acá. A ver qué más tenemos por aquí entonces. Bueno, esa sería entonces la tercera forma en la que se relacionan los videojuegos con la literatura. Una cuarta manera en la que podemos ver cómo se relacionan los videojuegos con la literatura sería a través de los libros que hablan sobre videojuegos, pero no apuntando hacia la historia, sino hacia las mecánicas de juego, hacia las estadísticas, hacia los casos de éxito, hacia los testimonios de jugadores que han logrado llegar a ser, por ejemplo, lo que dice este libro, de jugadores a profesionales de la editorial Intermedio, de Ana María Velázquez, es por ejemplo uno de estos libros, y ahí hay algunos relatos, está la historia de Cotopaco, están las estadísticas, tienen muy buenos números, en realidad aportan muchísimo, pero desde la parte más técnica y más mirando la industria entonces de los videojuegos hoy en día, por ejemplo, el hecho de que League of Legends, por ejemplo, en una final de League of Legends, existan más personas conectadas con la final de este campeonato mundial que con el mismo Super Bowl. Entonces, League of Legends está superando en visualizaciones un evento tan importante, de tanta magnitud como es el Super Bowl, que sabemos que es uno de los espectáculos deportivos más grandes que tiene entonces el fútbol americano en este momento. Entonces, está siendo superado. Entonces, eso hace que muchas personas, la industria sobre todo del entretenimiento, del espectáculo, la publicidad, las grandes compañías, entonces estén poniendo mucho los ojos sobre este cuento de los videojuegos y están viendo que no solamente entonces se trata de esa cosa infantil que muchas personas referencian. Ahí tenemos Volk, que es una plataforma que es desarrollada por el Grupo Santo Domingo aquí en Colombia y que le está apostando al mundo y a la industria gamer, dado que en estos días, pues hace un año, 2 años creo que fue, tuvimos la final de Latinoamérica en el Movistar Arena aquí en Bogotá. Y entonces esto está haciendo que Colombia ya se esté pensando en un escenario donde se puede fortalecer muchísimo la cultura gamer. Entonces ahí tenemos esa plataforma, Volk. Entonces también dentro de estos libros caben las historias de las consolas, libros que hablan sobre historias de consolas, libros del tipo de 1000 juegos que debes jugar antes de morir. Entonces hay literatura que habla de esto. Incluso libros que son investigaciones más profundas, como las de la señora esta, la socióloga T.L. Taylor. T.L. Taylor es una mujer, una socióloga que lleva 20 años estudiando las mecánicas, la relación entre los artefactos sociales y los videojuegos, sobre todo con base en lo que son los streamers. Entonces, para los que no conocen de pronto, los streamers son personas que muestran cómo juegan y que narran sus juegos. Y eso lo hacen a través de transmisiones como esta que estamos haciendo nosotros. Entonces la gente se conecta a ver y eso tiene un trasfondo mucho más allá y es también el disfrute de ver, el aprender mientras vemos al otro jugar y tiene que ver incluso como cuando en el barrio yo me hacía al lado del compañerito que tenía todas las monedas y no soltaba la maquinita y yo me hacía nada más ahí a mirar, pero en cierta manera también estaba disfrutando de ver cómo el otro jugaba y eso ya lo tenemos hoy, algo que es una actividad individual, se ha convertido en todo un show mediático y tenemos streamers con con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y personas que viven de esto. Entonces también ahí empezamos a hablar de las profesiones, que por ejemplo en este libro lo tratan.
O sea, no solamente está el que juega, el gamer profesional que va a las ligas, representa a Colombia, tipo Cotopaco, sino también están los otros tipos de profesiones que hay, el desarrollador de videojuegos, el diseñador de narrativas, que también es algo que incluyen los videojuegos, los animadores, los diseñadores gráficos, los que hacen las voces de los personajes, los que musicalizan el videojuego, en fin, una cantidad de profesiones, los que hacen los espectáculos, una cantidad de profesiones y de sectores que se vinculan con el mundo gamer, que justamente hace que esto sea tan llamativo. Y hay otros textos de carácter un poquito más psicológico, como por ejemplo Tu vida, tu videojuego, que es un libro de una editorial española que se llama Héroes de Papel, y habla justamente de cómo relacionamos situaciones cotidianas con algunos videojuegos. Entonces, capítulo a capítulo, este hombre, que no me recuerdo en este momento cómo se llama el autor, pues nos va contando de qué se trata entonces la relación entre la vida cotidiana y los videojuegos, mirándolo entonces de una manera más psicológica. Hablemos entonces de la importancia de cómo se cuenta una historia, es decir, la narrativa en sí y por qué es importante. Entonces aquí quiero que entiendan muy bien esto porque, digamos, voy a tratar de darles algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, me sé un par de chistes que son muy buenos. Son los mejores chistes que yo he escuchado en mi vida, digamos. Me sé el chiste, conozco entonces la historia. Se lo escuché a una persona que me lo contó y yo literal no paré de reírme. Tengo el chiste, pero no lo sé contar. O nadie se ríe cuando yo lo cuento. Entonces, esa es una diferencia muy grande. Esa persona lo sabe hacer, esa persona lo sabe contar. Yo no. Entonces, esa es la importancia de también cómo se cuenta una historia. Por ejemplo, hace unos días, ubiquemos algo que es muy cercano para nosotros. El vecino de nosotros que coloca el partido en la pantalla de su televisor, pero le baja el volumen y prefiere escucharlo a través de la radio. ¿Por qué hace esto? Porque en realidad la narración, la forma en que se cuenta una historia, debe generar una conexión tal que la persona se siente identificada, se sienta motivada, que sus sentidos respondan ante esa narración. Y entonces él lo hace por eso, y entonces prefiere escuchar al paisita en la radio que escuchar al narrador que lo hace de una manera con que yo no me conecto. Entonces lo veo por un lado y lo escucho acá, y eso ya pasa en el mundo de los videojuegos. Hace más o menos 2 semanas hubo una partida muy importante de League of Legends narrada por un señor, un caster, que es como se le llama a los narradores de los videojuegos, un caster que se llama Ibai Llano. Este español tiene una forma muy particular, muy exagerada también para algunos, para narrar los videojuegos, y digamos que él no tenía la posibilidad de comprar los derechos de la transmisión, lo habían comprado pues otras entidades y grandes cadenas que digamos sí tienen el músculo económico para hacerlo, y entonces él, al verse tan imposibilitado, lo que hizo fue que empezó a transmitir a través de una plataforma que se llama Twitch, empezó a transmitir con una imagen la voz, solamente la voz, él narrando. 157,000 personas se conectaron desde todo el mundo solamente a escuchar la voz de Ibai Llano a través de esta plataforma y viendo la partida por otra parte. Entonces eso nos habla de que realmente sucede algo con la forma en que se cuenta la historia. En este sentido, entonces debe generar esa conexión, pero además debe responder a las necesidades del consumidor de cada medio. Por ejemplo, en la literatura, nosotros en la literatura estamos movidos o nos movemos en el mundo de las ideas. El texto que yo tengo generalmente es la fuente y mi imaginación sería entonces el motor con el que yo le doy sentido a todo lo que sucede dentro del libro. Entonces el lector debe darle a esto forma, pero a través de la imaginación, en la mente. En el cine,
En el cine interviene el mundo de las ideas, yo estoy completando o imaginándome cuál será el desenlace, el final, estoy suponiendo cosas en las relaciones de las personas, pero también hay una condición sensorial donde el espectador responde según los estímulos visuales y auditivos. Entonces, a través de esos órganos sensoriales, pues yo voy a responder, me voy a activar, se van a activar en mis sensaciones, sentimientos, visiones diferentes y reflexiones sobre la película que me están presentando. Entonces ahí tenemos el vínculo del sonido y de lo visual, pues que es lo que activa entonces eso en mí. Pero en el videojuego vamos un poco más allá, porque el videojuego emplea el nivel de las ideas, el nivel sensorial del cine, pero además la interacción con la narración. Y esto es lo que hace que el videojuego se distinga de estas dos plataformas anteriores. Porque aunque el guión del videojuego lo lleve a uno hacia un lugar específico, siempre se va a necesitar de la intervención del jugador, de que el jugador decida, de que reflexione, de que piense qué es lo que realmente debe hacer y que tome una decisión y una acción frente a ese contexto que se le está planteando en el videojuego. Entonces, aunque la historia puede parecer la más interesante del mundo, cuando estamos como espectadores, cuando escuchamos, en el caso de los audiolibros o de que alguien nos esté contando una historia o cuando estamos dentro de las historias manipulando objetos y personajes, como en el caso de los videojuegos, siempre vamos a necesitar que la historia sea bien contada y cada uno entonces empieza a decidir qué medio responde mejor o se acomoda más a las necesidades. Es decir, yo no soy tan del videojuego. Digamos que yo llego a la cultura gamer, soy de una generación que ha sido cercana a la cultura gamer, como se los decía ahora, porque crecí con esos avances tecnológicos y queriendo tener todas estas consolas. Entonces, no, digamos que no es ajeno el videojuego como un medio de entretenimiento para mí, pero digamos que yo, por ejemplo, disfruto más del cine, de la película. Entonces, esta historia que se está contando responde también a las necesidades de cada uno de los consumidores. Si yo prefiero verme la película a leerme el libro, que eso pasa mucho, ve, léete el libro que es súper bueno, no, pues que yo con la película tengo, no, pero es que el libro tiene más cosas, no, pues que no me importa, yo me quiero quedar con esto. Y eso también responde entonces a los 10 derechos del escritor Daniel Pennack, por ejemplo, que entre los derechos está el derecho a no leer, el derecho a abandonar, en el libro el derecho a subrayar, a saltar páginas, a cambiar de capítulos. Y eso también aplica para los videojuegos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho. Si un videojuego a mí no me conecta, lo abandono. Yo no voy a invertir tiempo en algo que no me esté conectando tanto. Y también me pasa con la literatura, con los libros. Si veo que el libro no me está conectando, pues lo abandono. No tengo ningún problema en abandonarlo. Entonces, cada quien decide qué medio escoger para poder disfrutar de las historias. En la industria de los videojuegos nosotros distinguimos entonces dos tipos de narrativas también al momento en que se nos cuenta la historia. En esta forma que les estaba hablando, este tipo de narrativas, por eso no las nombré antes, porque estas responden más a la forma en que se cuentan y no tanto a la estructura narrativa, sino al momento en que se está ejecutando la historia, aunque está siendo contada. Entonces, ambas van de la mano. Una sería la narrativa embebida y la otra sería la narrativa emergente. Son dos tipos de narrativas que tienen lugar mientras se nos está contando la historia. A ver ahí los que conocen la imagen del videojuego. A ver qué más tenemos por acá. Juan Esteban hace una pregunta, que escoja entre estos videojuegos. Me quedo con Valorant. Me quedo con Valorant porque digamos que parte de mi trabajo tiene que ver mucho con League of Legends. A ver qué más hay por acá.
Assassin's Creed, Jorge, sí, Assassin's Creed es un juego que va haciendo que las personas entiendan un poquito más sobre la historia. Y esto es una cosa muy importante. A ver, no, digamos que no tiene tanto que ver con este taller, pero igual lo quiero traer a colación. Y es que el videojuego, para de pronto los padres o algo que no tengan en cuenta la importancia de los videojuegos como una herramienta incluso para descubrir la historia. Assassin's Creed es uno, nos cuentan las cruzadas, nos cuentan un montón de historias de la antigüedad. Ahí tenemos también a God of War, haciéndonos aprender un poco sobre la mitología. Bueno, tenemos un evento, el desembarco de Normandía durante la ocupación de Estados Unidos a las playas francesas durante el Holocausto nazi. Tenemos ese evento histórico. Pero entonces a través de las narrativas transmedia, nosotros encontramos la forma de conectarnos con esa historia mediante una plataforma que responde a las necesidades que yo tengo de información. Entonces, por ejemplo, mucha gente pudo haber leído la historia de el desembarco de Normandía a través del periódico en la época, de libros, que hay gran cantidad de libros que hablan sobre este tipo de ataques, de libros ya sea porque es una novela histórica o porque sea un documento histórico como tal, porque vieron un documental de History Channel, pero también porque muchas personas pueden llegar a él por un videojuego. Yo, por ejemplo, fui uno. Otras personas pueden llegar al desembarco de Normandía por ver la película El Soldado Ryan, Rescatando al Soldado Ryan. Al inicio, lo que se muestra ahí, esa escena tan cruda, tan cruel, tan llena de sangre, con explosiones y todo esto que pasa al principio, ese es el desembarco de Normandía. Así es como lo narra la película y muchas personas se sienten muy impactadas con esto. Y se conectan más con la historia a través de la película, pero también vos te puedes jugar un Call of Duty que nos hable del desembarco de Normandía y así llegas a conocer también la historia. Yo, por ejemplo, había un jueguito así muy viejo de computador, así muy parecido a Age of Empires, que se llamaba Comandos. Era muy viejito, unos gráficos pésimos, pero te contaban la historia, te mostraban quién era Joseph Goebbels, quién era Adolf Hitler, quién era Himmler, quién era Adolf Eichmann, quién eran todos estos personajes que hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial, quién era Churchill, ¿cierto? Los aliados. Entonces, ahí tenemos cómo se nos cuenta también la historia a través de los videojuegos y eso tiene mucho que ver y parte también de Assassin's Creed está dedicado a esto. Entonces dicen por acá, ese es Minecraft, ese sí lo conocen, pero de una. Minecraft. Detroit Become Human es un juego demasiado interactivo. Vas decidiendo diferentes destinos y hay múltiples opciones. Eso es muy cierto y tiene que ver con lo que vamos a hablar en ese guía de lo que significa la narrativa emergente. Muchísimas gracias a Shirley por hablar de Detroit Become Human. Además, bueno, vamos a sacar un poquito, vamos a hacer un paréntesis con Detroit Become Human, porque Detroit Become Human se ubica dentro de algo que se llaman los dramas interactivos o las películas interactivas. Y es que demandan justamente esa interacción todo el tiempo de las personas. Tenés que estar tomando decisiones. Hay una escena muy importante al principio del videojuego en la que uno está buscando cómo resolver un caso y hay un pez que se ha salido de la pecera por X o Y razón, pero está en el suelo y está a punto de morir el pez. Y entonces uno tiene que tomar esa primera decisión sobre si coge al pez y lo echa en la pecera o si simplemente lo deja morir. Y esto puede ser lo más simple, pero habla entonces de que el videojuego aquí nos está planteando una cosa mucho más psicológica, psicosocial, si se quiere llamar así, porque ahorita entonces nos está diciendo, veas que usted en este videojuego no solamente va a tener que jugar, sino que va a tener que tomar decisiones que tienen que ver con el otro, entonces tiene que empezar a comprender la otredad, que es una cosa bien importante, entender al otro como alguien importante, sentir entonces una cosa que es muy importante para el ser humano, que es la empatía. Existen dos clases de empatía, la empatía cognitiva y la empatía emocional. La empatía cognitiva es que yo pueda identificar la situación del otro. Ya, yo sé qué está pasando el otro, pero la empatía emocional nos hace decir, madre, ese otro está pasando por algo que tal vez yo pudiera estar pasando.
Y entonces eso es lo que nos mueve a tomar una acción y a tener la capacidad de ayudar al otro. Entonces este videojuego nos está mostrando eso, y ahí es con un pez, pero más adelante vos empezás a ver situaciones que tienen que ver ya con salvar o no salvar a personas. Entonces ese tipo de cosas nos pone contra la pared y nos hace ver que el videojuego en realidad pues también tiene un área bien interesante en cuanto al orden cívico, a lo que significa ser un ser humano hoy en día en nuestra sociedad y a descubrir la importancia de los demás. Entonces, muy bien, este es Minecraft, punto para todos y todas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Minecraft aquí, que es un videojuego, digamos, que no tiene una gran historia así supremamente, una carga narrativa muy extensa? Digamos entonces que aquí hablamos de lo que les contaba ahorita, la narrativa embebida y la narrativa emergente. La narrativa embebida reúne todo tipo de herramientas predispuestas o prediseñadas por el creador del videojuego para que uno logre transitar por la narración y llegar a un fin. Entonces ahí tenemos las cinemáticas, que son, digamos, pausas en las que uno no tiene interacción y simplemente se dedica a ver una porción de la historia del videojuego, que eso es una herramienta que han sabido desarrollar bastante, que se utiliza mucho hoy en día para completar entonces la narrativa de los videojuegos. Entonces, descripciones, guías o herramientas, todo tipo de herramientas. La narrativa emergente se refiere entonces a la parte que surge por la acción del jugador y que hace que cada experiencia de juego sea única. Nosotros todos aquí podemos jugar un mismo videojuego, sin embargo, la experiencia va a ser totalmente diferente porque por ejemplo, Shirley va a decidir hablar con un personaje y yo no quiero hablar con ese personaje. Juan Esteban va a pegar por un lado y yo voy a pegar por otro. Juan Ángel entonces va a decidir construir una casa aquí, pero yo decido construirla allá. Y entonces esta es formas en las que la entrada o la vivencia de cada videojuego va a ser única. Ahí tenemos, bueno, ahorita el juego de moda pregunta por Among Us. Entonces, no sé muy bien de la historia, sé que la tiene, no he investigado bien, pero sí lo he jugado, pocas veces, pero lo he jugado. Es muy importante también lo que pasa a nivel psicosocial, por ejemplo, con este videojuego, tanto como con League of Legends. Se puede trabajar el trabajo en equipo, la importancia del otro, incluso el desarrollo de los elementos narrativos de las personas. ¿Cómo yo hago para convencer a los demás de que no soy yo el que estoy saboteando el arreglo de la nave? ¿Cierto? En el caso de Among Us. Among Us son unas personas que son unos personajitos, de hecho la gráfica es muy simple, pero entran a una nave, entonces algunos tienen la idea es que arreglar la nave porque tiene algunas fallas, entonces cumplen unas misioncitas ahí, pero también hay una o dos personas que están infiltradas saboteando el arreglo de esta nave, y entonces en ese sentido nadie sabe, solamente pues el que le dice ahí en la pantalla que es el saboteador es el que tiene que empezar entonces a hacer esto y a destruir a los enemigos, a las personas que en realidad están arreglando la nave para poder sabotearlo. Entonces aquí hay un ejercicio muy importante porque cada cierto tiempo se reúnen a preguntarse quién es el que está saboteando. Entonces hay un análisis completo tanto del espacio, una calidad de preguntas, entonces aprendemos a hacer ahí fiscales prácticamente en un estrado preguntando vos dónde estabas, qué fue lo que te pasó, el impostor, así es el impostor, los impostores son los que tienen esa labor de sabotear entonces el arreglo de la nave, y entonces así se van dando una serie de ejercicios que implican una relación entre los jugadores y que hacen que Among Us trascienda, y yo creo que eso es justamente el plus de este videojuego, que no se queda solamente como en el jugar, y es el beneficio de todos los videojuegos, es que trasciendan, que vayan más allá y que demanden algún tipo de exigencia mental, estratégica, reflexiva alrededor de la historia que se nos está contando, por más que no sea una gran historia como la de Detroit Become Human o como la de Last of Us, que es otro videojuego que también tiene mucha carga narrativa. Entonces, de videojuego a videojuego puede variar mucho la cantidad que haya de narrativa embebida como de narrativa emergente. Herramientas, decisiones, ¿cierto? Embebida, herramientas.
herramientas, contextos, diálogos, cosas que me informan sobre el mundo y que están predispuestas por el diseñador del videojuego. Emergente, decisiones que yo tomo y que hacen que mi experiencia sea única y que modifiquen en cierta medida la narración. De videojuego a videojuego entonces puede variar mucho. Por ejemplo, aquí tenemos Minecraft. Minecraft es un videojuego online y de mundo abierto que no cuenta con una gran historia como se los decía ahorita. Sin embargo, identificamos la presencia de la narrativa embebida y la narrativa emergente como en muchos otros juegos que quizás sí cuenten con una historia más amplia. En este juego, por ejemplo, se ha determinado que hay algunas antorchas o una hacha y que con ellas se pueden tomar ciertas acciones. Entonces las antorchas sirven para iniciar el fuego en una hoguera, en una fogata, para hacer comida, lo que sea, para lo que utilice el personaje el fuego. Pero también, entonces, tenemos la narrativa emergente cuando, por ejemplo, el jugador decide en un arrebato quemar alguna granja o quemar un árbol o lo que sea, que queme con esta misma antorcha o cortar algo con la hacha, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos la acción, algo que está modificando la historia, que está haciendo que tus decisiones creen una propia historia y te bases en un cambio que estás generando desde la interacción con el videojuego. También cabe resaltar que hay algunas imposibilidades, incluso para juegos de mundo abierto como este. Por ejemplo, hay una parte en el videojuego Final Fantasy 2 de PlayStation en que uno de los personajes se muere, se llama Aeris ese personaje, y no sirve de nada que uno dentro de los recursos que tiene tenga una cosa que se llama cola de fénix, que es una especie de poción que permite resucitar a los personajes. Usted puede tener la poción que revive personajes, pero si el diseñador del juego y el guionista y el diseñador narrativo decidieron que en esa parte necesitaban que ese personaje muriera y que ya no volviera a revivir, por más que usted se gaste esa poción, no va a pasar. No va a pasar y entonces hay ciertas imposibilidades, o sea, también tenemos un límite dentro de estas narraciones, incluso si son dramas interactivos o películas interactivas o mundos de libro, mundos mundos abiertos. Entonces, esas imposibilidades son conocidas como las disonancias ludonarrativas, cuando no podemos hacer más de lo que ya nos tienen permitido hacer. Entonces, también hablando de la forma, de la importancia de cómo se cuenta la historia, es necesario hablar de que existen una suerte de atajos que son en cierta medida aburridores. Y eso en cuanto al desarrollo de los videojuegos. Por ejemplo, los juegos de shooter. Los juegos de shooter a mí me parece que son muy planos. Se desarrolla una cantidad de elementos gráficos, pero los juegos básicamente son los mismos. Vos estás en primera persona, tenés que derrotar a unos enemigos, independientemente si son zombies, si son ejércitos, si es en la Segunda Guerra Mundial, si son alienígenas, pero digamos que no es muy amplia la narración. Digamos que las compañías que desarrollan este tipo de videojuegos están más enfocadas en la fuerza que tiene el impacto visual, ¿cierto? Entonces, algunos atajos, digamos, en los videojuegos son los héroes sociópatas con profundos traumas. Entonces, que el personaje ni siquiera sabe por qué llegó y por qué está ahí. No hay como algo que le dé a uno el sentido del por qué se está ahí. Ay, pucha, nos está cogiendo como la tarde. Tareas innecesarias para alargar el juego también es una cosa a lo que recurren, o sea, es como que todo se ramifica y el jugador empieza a hacer misiones y misiones y misiones, pero no son las misiones principales. Entonces tenés que ir a hablar con un personaje para que te dé una poción, después hablar con otro personaje para que te dé una ramita, después hablar con otro personaje para que te dé algo. Entonces así es, va ahí como por 10 personajes para que al final pueda construir una espada, qué sé yo, y con esa espada ir ahora sí a la misión principal. Entonces ese tipo de cosas como que hacen que la gente se pierda de la narración y que en realidad pues son innecesarias, y protagonistas que son como autistas, personalidades que no tienen personalidad, que no tienen empatía, que no reaccionan ante las situaciones, ¿cierto? Entonces eso también como que uno lo ve muy raro porque no muestran entonces realmente cuál es la conexión con los jugadores y lo que el jugador está esperando, que es una cosa mucho más tesa y más parecida con lo que uno pensaría para poder uno llegar a identificarse con los personajes. Por último,
Por último, vamos a observar entonces cómo para la literatura, como para los videojuegos, se cumple una estructura narrativa que fue explicada por primera vez por Joseph Campbell, por allá en 1949 más o menos, 1948, en un libro que se llamó El héroe de las mil caras. Y habla sobre el viaje del héroe o el monomito. Y en sí es una forma de narrar la historia de un personaje ordinario que llega a convertirse en todo un héroe, ¿cierto? Y entonces llama mucho la atención porque dan características al personaje con las que uno se puede identificar muy fácil, porque uno pues, es una persona simple y llegar a pensar que puedo convertirme en un Peter Parker cuando me pique una araña, entonces esperando que me pique una araña a ver si puedo llegar a ser ese héroe, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas están basadas, digamos, en esta estructura narrativa del viaje del héroe. Entonces, aquí lo vamos a comprender a través de una saga que que vimos al principio de esta conversación. Y es esta. Espero yo modifico esto por acá. Y es esta. La saga de El Señor de los Anillos. A ver, yo miro si tengo por acá. Sí. Pero primero quiero que miremos aquí la estructura entonces del viaje del héroe. Entonces el viaje del héroe tiene esta estructura básicamente. Tenemos un mundo ordinario, una llamada a la aventura, un rechazo a la llamada, un encuentro con el mentor, después un área de cruzar el umbral, unas pruebas y aliados, un acercamiento, una gran prueba, una recompensa, el camino de vuelta, la resurrección del héroe y el regreso del elixir. No todos los 12 pasos se cumplen en todas las historias, pero es fácil, digamos, identificar algunas de ellas y muchas veces se encuentran en desorden o se juntan mucho, digamos que no pasa mucho entre una y la otra en cuanto a cómo se nos narra la historia. Entonces tenemos por acá la historia para comprender esto de El Señor de los Anillos. Y entonces partimos de esto, del mundo ordinario. Y en el mundo ordinario es donde parte la historia, la normalidad del héroe antes de la aventura, entonces la tranquilidad total. Él no necesita aventuras, él no necesita irse a descubrir el mundo y arriesgar su vida. Él está feliz, es una persona cotidiana y ahí es donde empieza la relación con nosotros. Bueno, después llega la llamada de la aventura. Entonces, la llamada de la aventura es cuando algo pasa y al héroe se le presenta la opción de solucionarlo asumiendo un desafío, aceptando entonces esta aventura. Por ejemplo, aquí en el caso se le propone entonces a Frodo llevar la carga de el anillo y esta misión entonces se le encomienda a él. Aquí también en esta misma escena, lo que pasa es que no puedo pasarlas como todas con detalle, pero en esta misma escena él rechaza esa misión y ahí tendríamos el tercer paso, que es el rechazo de la llamada, como que no, yo no me considero suficiente para aceptar este reto. Entonces ahí tenemos el rechazo a la aventura. Y también tenemos el encuentro con el mentor. Aquí mismo Gandalf sirve para enseñarle o para servir como guía de esta aventura. Entonces se encuentra con el mentor que le invita y lo prepara para esta aventura. Luego de ahí viene el cruce del primer umbral. Entonces me gusta mucho esta escena porque en esta escena se nota, para los que vieron la película, cuando es que pasa esto, porque en esta escena Sam le dice a Frodo, yo nunca he pasado más de aquí, o sea, este es el lugar más lejos del que he estado de mi casa, o sea, nunca había estado tan lejos de mi casa como en este momento, y cuando cruzan esas ramitas verdes están súper lejos, entonces abandonan su mundo normal, el terreno conocido, ese terreno que les generaba paz, ese contexto de tranquilidad para adentrarse en un mundo más especial, mágico, extraño o nuevo. Tenemos pruebas, aliados y enemigos. El héroe entonces empieza a superar pruebas, se encuentra con amigos, se encuentra con enemigos, pasan muchísimas cosas y poco a poco va comprendiendo entonces que el mundo no era lo que él creía.
y que hay muchas cosas más especiales, que la tranquilidad en realidad no era tanta, que solamente pues considerarse que su casa era el, el ombligo del mundo, entonces no era una buena opción y que en realidad hay muchas aventuras por vivir. Aquí pasamos rápidamente por entonces lo que sería el acercamiento a la caverna más profunda. Entonces el héroe supera una prueba especialmente difícil. El éxito se supone que cada vez está más cerca. Tenemos el calvario o la gran prueba, ¿cierto? Un momento de gran dificultad en el que el héroe se enfrenta a la muerte o casi muere o se le muere un compañero probablemente. Y tendríamos la recompensa después. Y que dentro de esta recompensa entonces estaría el cambio, el héroe entonces tiene por fin eso que tanto buscó, o termina su misión, incluso se le reconoce o tiene un momento de euforia, de gloria dentro de la historia. Y aquí tenemos entonces a los hobbits después de que terminan entonces su recorrido. Ahí también vendría la resurrección, que aquí, como les digo, eso puede tener varios órdenes, pero entonces tenemos la resurrección, o sea, el segundo respiro. Y por último tendríamos el regreso a casa. Entonces el héroe vuelve al mismo lugar donde empezó, mejorado, y ya vive entonces totalmente cambiado. La visión que tiene, la aventura que acabó de vivir, hace que esta persona que era, digamos, ordinaria, se ha convertido ahora en un ser extraordinario. Y eso lo podemos mirar en muchos juegos. Por ahí está la serie de cinemáticas de Last of Us. Se los recomiendo mucho porque también podemos identificar esto. Last of Us es un videojuego con una carga narrativa muy interesante que justamente nos habla de todo esto. Entonces por acá estamos entonces terminando. Free Fire, nada, bueno, listo. Chicos, los que quieran jugar o que juguemos una partidita de League of Legends o invitarme a jugar, me estoy completamente abierto a eso. Me encanta sobre todo la interacción con las personas. Me encuentran en mis redes sociales, @JuanDecano_al piso, ahí lo tienen abajito de la presentación del taller. Espero que les haya gustado mucho. También si quieren me pueden encontrar en YouTube, buscan Juan Decano para los que les interese un poquito la literatura. Estoy hablando todo el tiempo de libros. Digamos que en mis redes no trato tanto el tema de los videojuegos, pero sí estoy muy pendiente y también cualquier cosita por ahí me pueden escribir. De nuevo, muchísimas gracias a Confama, muchísimas gracias a Otra Parte, a la Alcaldía de Envigado, al Festival de Lectores y Escritores. La verdad les agradezco mucho por estos espacios. Este momento es importante porque habla de que los sectores culturales ahora se están dando cuenta de la importancia que tienen los videojuegos, de que no es algo alejado de nosotros y sobre todo que tenemos una gran herramienta para comprender a los chicos, para entender el mundo, para vincularnos con ellos, para saber que esto es importante, además que estamos ante las nuevas profesiones, estamos de cara a nuevas cosas que se vienen porque los avances tecnológicos siguen avanzando y cada vez entonces desaparecen algunas profesiones y van apareciendo otras, así que a los papás también importante escuchar a los hijos, ir, mirar, jugar, entender cosas tan simples como por ejemplo que un videojuego, algunos videojuegos tienen pausa y otros videojuegos no se pueden pausar. Yo sé que para las personas que nacieron del 80 para atrás es difícil comprender que hay videojuegos que no se pueden pausar, pero por ejemplo un League of Legends, que vos estás conectado con otras 4 personas de cualquier lugar del mundo que están esperando que vos tomes unas decisiones y que cumplas con tu papel dentro de los objetivos que tienen que lograr, es algo muy importante para el jugador, y que en medio de esa partida llegue tu papá y te diga, venga mi hijo, vaya por una bolsa de leche,
eso va a ocasionar un conflicto, porque es que no estamos entendiendo que el chico tiene una responsabilidad dentro del juego y que es algo importante para él. Así que también, así como nos atrevemos a ir a la cancha a jugar fútbol con él, nos atrevamos a ver que los chicos ahora están en los eSports, en el mundo digital, y que son nativos digitales, y aquí es donde tienen un montón de posibilidades también. Entonces esto es muy importante, y a los chicos también la invitación a comprender a los papás, a hablarles con términos que ellos puedan entender, a hacer muchas analogías de qué son los videojuegos, de qué es lo que está pasando, no presuponer que ellos nos entienden todo el tiempo, sino tratar de ser pacientes, explicar y comprender que tal vez tienen otra concepción sobre los videojuegos. Y así vamos a empezar entonces a trabajar por esto y a hacer que la cultura gamer sea mucho más fuerte. Entonces, muchísimas gracias a los que se conectaron, saludos para todos. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, ahí tienen mis redes sociales y nos vemos entonces. Muchísimas gracias.